Si a usted no le llega a afectar que uno de los candidatos que posiblemente pueda llegar al poder tenga un dominio total sobre las tres ramas principales del poder y convierta esto en una especie de tiranía cuasi monárquica, y si tampoco ha caído de pronto en cuenta de que este candidato pueda llegar a resucitar las políticas un tanto agresivas en contra de los más débiles que tuvo un anterior gobierno muy parecido, y que exista de nuevo esa persecución tan terrible que existía en contra de todos quienes opinaban diferente, y de pronto una eventual reconstrucción de la guerra. O recordemos también cómo se conformaban en esa época estructuras criminales encargadas de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzosas, en fin, de toda clase de crímenes de lesa humanidad que se hacían de manera sistemática y generalizada, incluso por miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, si a usted no le importa, pues nada de eso, pero de pronto está un poquito preocupado por lo que ya pueda pasar y le importa de pronto su plática, vamos a hacer un breve análisis de las propuestas económicas de estos candidatos. Que hagamos una reforma a la administración pública, que mejoremos la fiscalización. ¿Para qué? Para poder bajar impuestos. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales, para tener más inversión. Que usted pueda bajar impuestos y mejorar los ingresos de las empresas, de los trabajadores, los salarios de los trabajadores. Una empresa paga en impuestos 74 pesos por cada 100 pesos de ingresos. Así no habrá inversión ni empleo. Y si a esto se le suman más impuestos, la ciudadanía perderá totalmente la capacidad de consumo. Colombia necesita eliminar el derroche del gobierno, bajar los impuestos y mejorar los salarios. Bueno, y ahora dice que va a rebajar impuestos, lo cual se me hace fabuloso. Ojalá se acuerde de la pequeña y mediana industria y de la clase media. Aunque bueno, no hay que olvidarse que la vez pasada estableció un impuesto sobre el patrimonio para precisamente preservar la seguridad democrática, que fue tan importante, y estableció varias sobretasas sobre el impuesto sobre la renta, y bueno, fue el que disparó el IVA. En fin, no hay que juzgar mal ni nada de eso, pero sí sería fabuloso que se acordara de esa pequeña y mediana industria, aunque lo dudo, porque la verdad su ideología siempre ha sido de corte eminentemente neoliberal, y tras 8 años de ese gobierno, no sé si se acuerdan, pues sí, fuimos los campeones en inversión extranjera, pero al tiempo fuimos campeones en pobreza y fuimos campeones en desempleo, en fin, y los grandes analistas decían que eso era simplemente una bomba de tiempo económica para el gobierno de Santos, y no sé si se acuerdan que nos fue como un tris mal los últimos años, pero bueno, dejémonos de decir mentiras. Realmente aquí a los que le van a reducir los impuestos, y de hecho ya él lo dijo, porque Petro estaba en contra de los ingenios del Cauca y bla bla bla, sí, ellos le van a bajar los impuestos es a las grandes empresas, porque tienen la teoría de que, como lo acabamos de oír, pues reduciendo los impuestos estos van a generar gran empleo. Reducir los impuestos a las grandes empresas no significa para nada que vaya a haber una reactivación del empleo. ¿Por qué? Porque cuando crece el volumen de mercado, digamos que porque la empresa dejó de pagar tantos impuestos, ¿sí? La empresa ya tiene un top de gente, un top de empleados. Cuando esas empresas gigantes crecen, no tienden a contratar más gente, tienden a contratar más tecnología, ¿sí? Su economía de escala los obliga a incorporar procesos tecnológicos, a aumentar la automatización, a comprar robots. Y entre más robots, ¿qué pasa? Pues menos mano de obra. Ahí necesitan es personal calificado que operen estas grandes máquinas sofisticadísimas. Y entonces, claro, como los de aquí no tienen ni idea cómo operar esos super robots, pues ¿qué hacen? Traen gente afuera. Y eso lo que hace antes es quitar empleo, ¿no? En cambio, las empresas pequeñas, y la pequeña y la mediana empresa, que esas sí no han hablado de reducirles los impuestos, ellos sí generan empleo, porque son las gentes que tienen sus costureras, que sí tienen sus operarios pequeños, y gente que ya sabe hacer ese trabajo acá. ¡Ah! Pero qué imbécil. Es que no me leí todo el programa de Duque. Las empresas B. Oiga, Juan, usted no sabe lo que son las empresas B. Son unas empresas súper chéveres, súper eco, súper new age, que no le hacen nada de mal al medio ambiente. Es gente súper sollada, gente como uno. Sí,
Claro, son unas empresas muy chéveres, pero en Colombia son solo 38 empresas B, ¿sí? Además, registrarse como empresa B requiere una cantidad de requisitos también que no todo el mundo puede con ellos, ¿sí? Son empresas que generan muy poco empleo, porque realmente no son cosas grandes y que pueda todo el mundo llegar a trabajar con ellas. Yo, de hecho, tengo unos vecinos que son empresas B y tienen por ahí que 4 o 5 empleados que le dicen a las señoras, no, mira, coge este germen de trigo, con este germen de trigo, si comes esto y lo otro, pues vas a ser más flaca, y todo muy lindo y todo muy ecológico, toda esa vaina, pero que eso genere empleo. Bueno, y esas que son ecológicas, bueno, tienen 2, 3 empleados, ¿sí? Las otras son el niño con la computadora en la casa que le pegó al jackpot como Mark Zuckerberg y hizo una cosa genial que todo lo maneja desde el computador. Entonces, ¿cuál generación de empleo va a tener la empresa B? No se dejen engañar, esa política económica que está proponiendo Uribe es exactamente la misma de Santos, porque es que Santos tuvo la misma política de Uribe, fue un continuismo, ¿sí? Y las exenciones de impuestos fueron exclusivamente para las grandes empresas. Sí, no solo eso, durante el periodo de Uribe tenía otro agravante, que es que esas grandes empresas hacían lo que se les daba la gana con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque los paramilitares los cuidaban y trabajador que protestaban se lo bajaban. ¿Sí? Eso es lo que iban a confesar muchos de esos paramilitares cuando los iban a extraditar. Todo ese cuento de la panaeconomía. 57 empresas cómplices de unos crímenes de lesa humanidad terribles. ¿Sí? Todos salpicados de paramilitarismo. Chiquita, Postobón, Ecopetrol, RCN, Argos, la Drummond, Coca-Cola, el Ingenio San Carlos, Fedegan. Bueno, 57 de esas empresas grandísimas. Si se le bajan los impuestos a los más ricos, simplemente los más ricos se comen a las empresas medianas porque no pueden competir con ellas, ¿sí? O si no los absorben. A la hora del té, las medidas económicas de Uribe no son medidas de reactivación de empleo ni reactivación económica, son medidas de concentración de la riqueza, que abrirían obviamente más aún la brecha, esa brecha de la cual estamos tan avergonzados. Lo que necesitamos es un cambio en la matriz productiva, y no tanto un cambio, sino una ampliación en la matriz productiva, ¿sí? Una economía que no dependa exclusivamente de sus recursos naturales, ¿sí? Sino que dependa también de su talento humano. Y es algo que se toca hacerlo con urgencia, porque finalmente los recursos naturales, especialmente los recursos naturales no renovables, pues finalmente se agotan. Sí, hay minas que son perpetuas, ustedes me dirán que sí, que el Cerro de Potosí en Bolivia está produciendo plata y lo han explotado frenéticamente desde hace 400 años, y que con esa plata se puede hacer un puente desde Potosí hasta Madrid, y seguramente ese puente ya ha dado 5 veces la vuelta al mundo. Pero fíjense, ahorita supuestamente ese cerro está en peligro de derrumbarse, y lo más triste, la gente que vive a su alrededor, ¿quién se ha beneficiado de eso? Sí, todo el mundo está en la miseria, y aquí ni hablar, porque es que un país no es una estadística, no es ninguna cifra, no es el bla 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 de los indicadores económicos que saca el Banco de la República, ni los indicadores de la macroeconomía que saca la revista Dinero, ¿sí? En que en nuestros años gloriosos entonces nos decían que hemos tenido progresos en variables claves, que son las palabras que utilizan. ¿Variables claves para quién? El resto de la población muriéndose de hambre, el desempleo uno de los más altos de Sudamérica, ¿sí? El coeficiente Gini, de eso se ha hablado muchísimo precisamente durante estas campañas, ¿sí? O sea, es la desigualdad, el tercer país más desigual del mundo. El país no es una cifra, el país precisamente no lo constituyen esas cifras, sino lo constituyen sus gentes. Y si la gente no está bien, si la gente no come, pues el país no está bien. Es como una casa que uno pinte divina por fuera, pero por dentro, pues, y la sala está divinamente, por los cuartos de los hijos no hay baño y están hechos trizas, están derrumbándose. Así es Colombia. Así nos sigan diciendo que bueno, que la economía es una machera y que estamos ganando la Argentina y que después de Brasil vamos nosotros, todo es una gran mentira. Además, esto de cambiar la matriz productiva no es una cosa oscura que venga de las macabras cavernas del castrochavismo. Sí, es una cosa que ya hicieron toda una cantidad de naciones asiáticas, todas estas naciones pequeñas asiáticas que ahora tienen economías bollantes. Ellos cambiaron esa matriz productiva y fue así como entraron en el desarrollo, los llamados tigres asiáticos, que cambiaron toda esa economía que era basada también en extractivismo, en la extracción de materias primas. Sí, le metieron avances tecnológicos y fue así como obtuvieron su desarrollo. Y aunque hubo en ese momento, en esos primeros tigres asiáticos, inversión extranjera, era una inversión extranjera que era permitida
solo si esta iba acorde a los intereses nacionales y acorde a las expectativas de las pequeñas empresas locales, no como aquí que llegan esas multinacionales en actitud colonialista a hacer lo que se les da la gana, ¿sí? Se pasan por la faja, las consultas previas con las comunidades en donde llegan a explotar y a arrasar el medio ambiente, y, en fin. Más recientemente, estos otros países que son llamados los tigres menores, como Malasia, Indonesia y esos, han ido más allá. Ellos lo que hacen es precisamente proteger a las empresas dentro de los mercados internos, con subsidios que les dan a las empresas en decadencia. Vaya a ver si aquí hay una empresa en decadencia y le van a dar un subsidio. Si no paga el impuesto, tenga una multa. Y si el campesino pues no paga al banco, pues el banco le quita la tierra y proteste. ¡Mano firme! Les mandan a los del SMAT, ¿sí? Y les botan las semillas y les obligan a comprar semillas de productos que han sido sembrados aquí desde la época de los cavernícolas. Pero no, aquí a los de los partidos tradicionales se les hace que esos modelos asiáticos, esa vaina, esos rasgados, es una ceba. Pero en fin, aquí les gusta ese modelo gringo, pues todo este par, debe ser por el par de cursitos que tuvieron en Harvard Extension. Y el modelo gringo, pues se trata precisamente de todo lo contrario, que es el que hemos venido aplicando, que es que el país es inmensamente rico, pero su gente se muere de hambre, sí, porque es que en Estados Unidos lo que fue un fenómeno antes marginal, ahora es un fenómeno importante. La quinta parte de los americanos son pobres, ¿sí? Todos esos descendientes de esos baby boomers y la gente que tenía el American Dream tan perfectico ya están enfrentándose a una nueva generación a que ya no tienen futuro. Son 47 millones de americanos que son pobres. Eso es el 15% de la población americana, un país tan rico, ¿sí? Y eso no es ninguna invención mía, eso se lo dijo, eso es una advertencia que les hizo el Fondo Monetario Internacional al gobierno gringo, precisamente. Les dijo que los alertó para combatir la pobreza y para combatir la desigualdad. Desigualdad que ¿de dónde viene? ¿Sí? Más de 13 millones de niños con hambre en Estados Unidos. Una desigualdad que viene desde la época de Reagan, que fue el que empezó a imponer esas políticas liberales, ¿sí? Haciendo lo que nos acaban de decir estos candidatos, ¿sí? Recortándole los impuestos a las grandes empresas y desregulando totalmente el mercado. Es la política neoliberal. Y después el gran acierto de Reagan en 1985, que fue cortarte los subsidios a los granjeros. ¿Qué pasó? Millones de granjeros se arruinaron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Allá Bob Dylan y Willie Nelson y John Cougar Mellencamp hicieron el famoso Farm Aid. ¿Aquí qué hacemos? Aquí lo que hacemos es mandarle al SMAT a los pobres campesinos cuando protestan. Y esas son las maravillas del libre comercio y de ese modelo económico que tanto nos da culillo abandonar, ¿no? Es ese libre comercio del que tanto nos ha advertido el senador Robledo desde sus debates en el Senado, de hecho muy buenos, sí, en contra del TLC y todas estas cosas, pero parece que ahora el señor Robledo se quedó blanco del susto, ¿no? Y es una lástima porque en sus propias palabras, realmente ese libre comercio es sinónimo de quiebra del aparato productivo y eso es lo que ha pasado. Eso es muy cierto, fíjense en el agro, desde 1990, nosotros en 1990 éramos autosuficientes hasta que llegó este muchacho Gaviria, ¿sí? Con su famosa apertura y ahora tenemos que importar alimentos. Colombia, que era una finca. La manufactura se acabó, eso ya lo dijimos, ¿sí? La industria textilera, la zapatería, la metalmecánica. Estamos usando de $10, estamos usando 8 para importar manufactura que ya nosotros producíamos aquí en el país antes. Y si vamos a crear una empresa, pues seamos optimistas, porque realmente según Confecámaras, 7 de cada 10 empresas cierran antes de cumplir 5 años, ¿sí? Fueron muchísimas empresas que no aguantaron ni siquiera el primer año. La tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos es bajísima. El 70 o más % de los nuevos emprendimientos fracasa. El porcentaje de supervivencias de las nuevas empresas comparadas con las de otros países es supremamente bajo. Aquí los únicos que sobreviven son los que tienen ya negocios de cadena establecidos y ponen otro chuzo. ¿Sí? Aquí los únicos que sobreviven es el sector financiero, porque a ellos sí les va súper bien,
porque aquí la economía está totalmente avasallada por los bancos. ¿Sí? La banca gana el 48% de los activos del Producto Interno Bruto. La mayoría de esa ganancia se queda obviamente en 5 bancos que ya sabemos quién es el dueño de esa vaina.